Dios les bendiga, hermanos. Damos gracias al Señor por este día más de vida que nos ha regalado, por la oportunidad que nos da de estar aquí congregados en su nombre como hermanos, compartiendo juntos la oración, las alabanzas, la lectura de la palabra y ahora compartir juntos la enseñanza, lo que Dios tiene preparado para nosotros el día de hoy. Me daba risa porque José Ángel decía y que ahora con ustedes, nuestro hermano Eric de Gracia, y que literalmente soy el hermano de... Le decía, cuando se va a ir, que tu hermano. Bueno, hoy vamos a estar, como ya saben, en el capítulo 7, empezando el capítulo 7 del libro de Hechos, recordando que estamos en la serie que se titula "Y serán mis testigos". Esta es la serie que estamos en el libro de Hechos. Y hoy vamos a estar viendo desde el versículo 1 hasta el versículo 53. Wow. Yo estaba pensando hace un rato y que yo creo que esta es la primera vez, no sé, que voy a predicar como más de 30 versículos. Son bastantes, así que el Señor nos ayude. Vamos a orar primeramente para poner este tiempo en las manos del Señor. Oremos. Señor, te damos gracias una vez más por estar aquí, Señor, porque tú nos has traído, Señor, hasta aquí. Gracias por la oportunidad que nos das de tener esta reunión pública, Señor, de adoración, celebrando, Señor, este día, el día del Señor. Te pedimos, Padre, que ahora que vamos a escuchar tu palabra, que podamos estar atentos a ella, que tu Espíritu Santo, Señor, que mora en aquellos que se han arrepentido y han creído en ti, que tú, Padre, puedas guiarlo a través de tu Espíritu Santo en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a comprenderla, a saber lo que tiene, Señor, para nosotros preparado el día de hoy. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Si recuerdan, el domingo pasado entra a la escena Esteban. Y a Esteban se le dan ciertas acusaciones de cosas que él estaba predicando. Pero entre esas acusaciones habían acusaciones falsas que él estaba recibiendo. Y yo quiero que me acompañen al capítulo 6, capítulo 6 y el versículo 11, por ahí. Dice así, que entonces en secreto persuadieron a algunos hombres para que dijeran: le hemos oído hablar palabras blasfemas. Esas son las acusaciones que tienen en contra de Esteban. Dice: palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y más adelante, en el versículo 13 dice: presentaron testigos falsos que dijeron: este hombre continuamente habla en contra de este lugar santo, o sea, del templo, y de la ley. Habla en contra de este lugar santo y de la ley. Así que, por lo que podemos ver, en el contexto, antes de entrar en el capítulo 7, donde Esteban va a contestar
las acusaciones que tienen en contra de él. Como podemos ver, las acusaciones son 4. Que ha blasfemado contra Dios, que ha blasfemado contra Moisés, que ha blasfemado en contra de la ley, ha hablado mal en contra de la ley y ha hablado mal en contra del templo. Y estas son las 4 divisiones que vamos a tener hoy en esta predicación del capítulo 7 hasta el versículo 53. Una primera parte que va a ser en defensa de Dios, luego en defensa de Moisés, en defensa de la ley, luego en defensa del templo y por último la conclusión del discurso de Esteban. La conclusión del discurso de Esteban. ¿Cuántos ya habían escuchado de este capítulo 7? Los que lo han ya leído anteriormente. ¿Cuántos sabían de ese discurso famoso de Esteban? ¿Lo habían escuchado? Sí. Muchas veces, muchas personas han pasado por este pasaje y casi siempre se utiliza cuando estamos estudiando el Antiguo Testamento, cuando estamos en Génesis, cuando estamos en Éxodo, en esos libros del Pentateuco, usamos este hecho, este discurso de Esteban para hacer referencia de ciertos pasajes que Esteban está hablando en el Antiguo Testamento, pero usando la Septuaginta. Entonces hacemos referencia y mira, Esteban dijo esto acerca de este pasaje que está aquí en Génesis o que está aquí en Éxodo, cuando estamos estudiando esos libros. Y ya lo hemos hecho cuando estudiamos la serie de Génesis y de Éxodo. Usamos varias veces el discurso de Esteban para corroborar lo que estábamos leyendo en Génesis y en Éxodo. Y ciertos datos que nos da Esteban. Pero ¿cuántos se habían puesto a pensar que este famoso discurso de Esteban, esta famosa predicación de Esteban, era a manera de defensa? Era manera de defensa de las acusaciones que los judíos estaban haciendo en contra de lo que él estaba predicando. Así que lo que vamos a ver en estos 53 versículos es esa defensa que está haciendo Esteban para cada una de esas acusaciones que ha blasfemado en contra de Dios, que ha blasfemado en contra de Moisés, en contra del templo y en contra de la ley. Así que vamos a ver cómo empieza diciendo el versículo 1. Antes de empezar, el título de la predicación es Un testigo fiel. Un testigo fiel. Dice así el versículo 1. El sumo sacerdote dijo: ¿es esto así? Recuerdan las acusaciones. Entonces sale el sumo sacerdote y le pregunta a Esteban: esto que están diciendo estas personas, ¿eso es así, Esteban? Esteban respondió: escúchenme, hermanos y padres. El Dios de gloria apareció a nuestro padre Abraham cuando estaba en Mesopotamia, antes que habitara en Harán. Haciendo una pausa aquí, Esteban no solo considera a los miembros del Sanedrín sus hermanos, por eso le llama hermanos, sus hermanos espirituales, sino que además muestra un profundo respeto por su edad, por su investidura. Por eso lo llama padres. No porque él desea adularlos,
porque nos vamos a dar cuenta al final que Él no está deseando adularlos, más bien es un respeto, por eso se dirige a ellos como hermanos y padres, sino que Esteban quiere mostrar su respeto por la autoridad que tienen ellos. No quiere que se distraigan, por eso les pide que escuchen atentamente todo lo que tiene que decir. Todo lo que tiene que decir. Dice, escúchenme, hermanos y padres. Si recuerdan, la primera acusación que tenían en contra de Esteban es que él había blasfemado contra Moisés y contra Dios. Lo vimos en el capítulo 6, versículo 11. Y aquí Esteban enfrenta directamente esta acusación cuando comienza a recitar la historia de Israel en todos estos primeros versículos. Él comienza a recitar la historia de Israel diciendo: el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia. Con estas palabras de introducción, Esteban satisface plenamente las expectativas judías al mostrar una profunda reverencia hacia Dios y su gloria divina. Sigue diciendo el versículo 3. Y le dijo: sal de tu tierra y de tu familia y ve a la tierra que yo te mostraré. Eso es lo que le estaba diciendo Dios a Abraham, lo que está contando Esteban. Entonces Abraham salió de la tierra de los caldeos y se estableció en Harán. Y de allí, después de la muerte de su padre, Dios lo trasladó a esta tierra en la cual ahora ustedes habitan. El punto que quiere destacar aquí es que Dios llamó a Abraham a la tierra en la cual los compatriotas judíos de Esteban viven ahora. Sigue el versículo 5. No le dio en ella heredad, hablando de Abraham, ni siquiera la medida de la planta del pie le dio a Abraham. ¿Sí? Yo sé que ustedes tienen terrenos de 600 metros, 1000 metros, 200 metros, pero dice Esteban que Dios no le dio a Abraham ni la medida de terreno de la planta del pie. No tenía eso, ni pata así en tambaleándose, no tenía. Dice, y sin embargo, aunque no tenía hijo, prometió que se la daría en posesión a él y a su descendencia después de él. Todo esto es lo que Esteban está contándole a los judíos. Y Dios dijo así, que sus descendientes serían extranjeros en una tierra extraña y que serían esclavizados y maltratados por 400 años. Pero yo mismo juzgaré a cualquier nación de la cual sean esclavos, dijo Dios, y después de eso saldrán y me servirán en este lugar. Dios le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham vino a ser el padre de Isaac, y lo circuncidó al 8º día. E Isaac vino a ser el padre de Jacob, y Jacob de los 12 patriarcas. Aquí uno de los temas que estamos viendo en esta primera parte del discurso de Esteban es también la omnipresencia de Dios. Es decir, Dios se revela a sí mismo en diversos lugares que están fuera de la tierra prometida. En Ur de los Caldeos le da a Abraham la promesa de una numerosa descendencia. Desde Ur y desde Harán lo envía a Canaán. Luego en Egipto Dios castiga a los opresores de Israel y dirige a la descendencia de Jacob a la libertad. Dado que la presencia de Dios es universal, Él puede ser adorado
donde quiera. Por lo tanto, el templo en Jerusalén no es el único lugar donde el pueblo de Dios puede adorarlo. Y el cristianismo no está limitado al templo de Jerusalén. Así que aquí Esteban está dando ciertos datos de la omnipresencia de Dios y que Dios se le aparecía, su presencia estaba en todo lugar. Y luego más adelante, cuando él va a dar su defensa del templo, él va a hablar de este tema. Sigue diciendo el versículo 9. Los patriarcas tuvieron envidia de José y lo vendieron para Egipto, pero Dios estaba con él y lo rescató de todas sus aflicciones. Le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, y éste lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Entonces vino hambre sobre todo Egipto y Canaán, y con ella gran aflicción, y nuestros padres no hallaban alimentos. Pero cuando Jacob supo que había grano en Egipto, envió a nuestros padres allá la primera vez. En la segunda visita, José se dio a conocer a sus hermanos y conoció Faraón la familia de José. José, enviando mensaje, mandó llamar a Jacob su padre y a toda su familia, en total 75 personas. Y Jacob descendió a Egipto y allí murió él y también nuestros padres. De allí fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que por una suma de dinero habían comprado Abraham a los hijos de Hamor en Siquem. Esta historia, que es la primera parte, en defensa de Dios, es la historia patriarcal, desde Abraham hasta los 12, los hijos de Jacob. Y así inicia la defensa de Esteban en torno a la acusación de haber blasfemado a Dios. La intención de Esteban no era simplemente repetir una historia que sus oyentes se sabían bien, porque ellos se sabían bien esta historia, la leían y la leían y la repetían, sino era resaltar un aspecto que los judíos pasaban por alto, y es que la fidelidad de Dios en el desarrollo de la historia se contrasta con las resistencias de aquellos que lideran al pueblo, en este caso, los patriarcas. La resistencia a aquel que se proveía para la salvación de ellos. Repito, la resistencia a aquel que proveía para la salvación de ellos. Esteban tiene una intención, y en este caso va a resaltar el aspecto de que el pueblo siempre se ha resistido en torno a la provisión que Dios ha dado en torno a su salvación. Y si recordamos la historia de José y sus hermanos, sabemos que José le había declarado a sus hermanos que Dios le había mostrado por sueños que él estaría en un lugar preeminente por encima de ellos. ¿Se acuerdan de ese sueño? Génesis 37, del versículo 5 al versículo 8. Miren lo que dice. Génesis 37, del 5 al 8. Dice: José tuvo un sueño, y cuando se lo contó a sus hermanos, ellos lo odiaron aún más. Y él les dijo: les ruego que escuchen este sueño que he tenido. Estábamos atando gavillas en medio del campo, y sucedió que mi gavilla se levantó y se puso derecha. Y entonces las gavillas de ustedes se ponían alrededor y se inclinaban hacia mi gavilla. Y sus hermanos le dijeron: ¿acaso reinarás sobre nosotros? ¿O acaso te enseñorearás sobre nosotros?
y lo odiaron aún más por causa de sus sueños y de sus palabras. De repente podríamos pensar, no, hombre, qué arrogante era este muchacho José, contándole este sueño a sus hermanos. Pero muchas veces no nos ponemos a pensar que Dios estaba anunciando por boca de José de lo que sucedería, y rechazar este anuncio era rechazar al que Dios había proveído para que el pueblo fuese salvo. El rechazar ese anuncio era rechazar a aquel que Dios había proveído para la salvación de ese pueblo. Todos conocemos la historia. Dios en su fidelidad dirige los acontecimientos para liberar por medio de las aflicciones de José de la muerte a ese pueblo por falta de alimentos. Así que la historia que tanto atesoraban y reverenciaban los judíos, la historia patriarcal, enseñaba que el pueblo había rechazado el medio por el cual Dios le libraría de su desgracia. Así como en el presente, aquellos que acusaban a Esteban habían rechazado a aquel que era la provisión de Dios para liberar al hombre de su miseria, de su miserable condición, a Jesucristo. Lo que Esteban hace es mostrar el vínculo en la actitud de los patriarcas de desprecio a la provisión dada por Dios con lo que los acusadores de Esteban habían hecho y seguido haciendo en ese tiempo. Y nada más y nada menos que con nuestro Señor Jesucristo. Lo mismo que habían hecho los patriarcas con la provisión de Dios, que era José, en este momento, estos que acusaban a Esteban estaban haciendo lo mismo que sus padres, rechazando la provisión de Dios para la salvación de ellos. Así que José es sin duda un tipo de Cristo, como ya hemos estudiado. Una persona, un tipo de Cristo, es una persona que prefiguraba un tiempo futuro en que los propósitos de Dios en Cristo se revelan en su plenitud. Así que José mostraba ciertas cosas de aquel que iba de venir. Así que José es un tipo de Cristo. Sus vivencias anticipaban la obra que el Señor Jesucristo llevaría a cabo. Así como José, por medio de su sufrimiento, rechazado por sus hermanos, vendido como esclavo, llevado a la cárcel injustamente, José, por medio de ese sufrimiento, llegó a ser el medio para que el pueblo fuese salvo. El Señor Jesucristo, rechazado por los suyos, por medio de su sufrimiento, libró a su pueblo de la ira de Dios, de perecer. Así que la narración de Esteban no es una narración cualquiera. Es una narración que va guiando a que aquellos que lo acusaban empiecen a verse reflejados en aquellos que siempre iban en contra de la provisión que Dios les enviaba, los cuales no eran sino sombras y tipos de la verdadera y perfecta provisión dada por Dios para la salvación del hombre. Así que, hermanos, hasta aquí Esteban ha demostrado elocuentemente que él no ha blasfemado contra Dios.
ni ha deshonrado su nombre. Ahora, él se prepara para responder a los cargos de que ha blasfemado en contra de Moisés. Y vamos a notar que él va a dedicar gran parte de su discurso a hablar de la vida, misión y enseñanza de Moisés. Y esta es la segunda parte en defensa de Moisés. Versículo 17. En defensa de Moisés, dice: pero a medida que se acercaba el tiempo de la promesa, recuerden, este es Esteban hablando, y todo lo está diciendo de memoria. Todo lo está diciendo. Él no está leyendo de qué. Él está poco a poco recitando los eventos del Antiguo Testamento para responder a las acusaciones de sus acusadores. Dice, pero a medida que se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había confirmado a Abraham, el pueblo crecía y se multiplicaba en Egipto, hasta que surgió otro rey en Egipto que no sabía nada de José. Este rey, obrando con astucia contra nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusieran a la muerte a sus hijos para que no vivieran. Fue por ese tiempo que Moisés nació. Era hermoso a la vista de Dios y fue criado por 3 meses en la casa de su padre. Después de ser abandonado para morir, la hija de Faraón se lo llevó y lo crió como su propio hijo. Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios y era un hombre poderoso en palabras y en hechos. Pero cuando iba a cumplir la edad de 40 años, sintió en su corazón el deseo de visitar a sus hermanos, los israelitas. Al ver que uno de ellos era tratado injustamente, lo defendió y vengó al oprimido, matando al egipcio. Pensaba que sus hermanos entendían que Dios les estaba dando libertad por medio de él, pero ellos no entendieron. Al día siguiente se les presentó cuando 2 de ellos reñían y trató de poner paz entre ellos diciendo: varones, ustedes son hermanos, ¿por qué se hieren el uno al otro? Pero el que estaba hiriendo a su prójimo lo empujó diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Acaso quieres matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír estas palabras, Moisés huyó y se convirtió en extranjero en la tierra de Madián, donde fue padre de 2 hijos. Pasado 40 años, se le apareció un ángel en el desierto del monte de Sinaí, en la llama de una zarza que ardía. Al ver esto, Moisés se maravillaba de la visión y al acercarse para ver mejor, vino a él la voz del Señor: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés hablando no se atrevía a mirar. Moisés temblando no se atrevía a mirar. Pero el Señor le dijo: quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás, tierra santa es. Ciertamente he visto la opresión de mi pueblo en Egipto y he oído sus gemidos y he descendido para librarlos. Ven ahora y te enviaré a Egipto. Este Moisés, a quien ellos rechazaron diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez?, es el mismo que Dios envió para ser gobernante y libertador con la ayuda del ángel que se le apareció en la zarza. Este hombre lo sacó haciendo prodigios y señales en la tierra de Egipto, en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este es el mismo Moisés que dijo a los israelitas: Dios le levantará un profeta como yo entre sus hermanos. Y ahí terminamos esta parte del discurso de Esteban en defensa de la acusación en contra de la blasfemia contra Moisés. Podemos ver en todo lo que leímos, en todo este recorrido,
que hace Esteban sobre la historia de Moisés es que comienza diciendo que él era hermoso, Moisés, hermoso a la vista de Dios. En otras versiones dice que era agradable a Dios, agradable a Dios. Eso está en el versículo 20. También podemos ver que Esteban señala que Moisés era poderoso en palabra y en hechos. ¿Cómo lo dice? El versículo 22. Que sacó al pueblo de la tierra de Egipto, que estuvo en la misma presencia de Dios, como lo señala el verso 33, cuando le dice que se quite las sandalias de sus pies, porque el lugar es santo. Ahí estaba la presencia de Dios. Así que Esteban para nada era un blasfemo de Moisés. Por el contrario, la historia de Moisés denuncia una vez más que el pueblo rechazaba a aquel que Dios enviaba en pos de la salvación de ellos. En el versículo 25 dice que Moisés, dice de Moisés, que sus hermanos, dice que Moisés entendía que sus hermanos pensaban que él había sido enviado para ser el libertador, que por medio de él ellos iban a ser liberados. Eso es lo que dice el versículo 25. Moisés pensaba que sus hermanos entendían eso, que él iba a ser el libertador para ellos. Por el contrario, rechazaron la función de libertador, la función de salvador que tenía Moisés, como lo vemos en el versículo 27. Pero el que estaba hiriendo a su prójimo lo empujó diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? Así como en el tiempo de Esteban, quienes le acusaban habían rechazado a aquel que Dios había provisto para librar las almas de la esclavitud del pecado, aquel que libra al que cree en él, lo libra de la muerte eterna. Así como Moisés iba a ser usado para librar al pueblo de la esclavitud de Egipto. En el tiempo de Esteban, aquellos que lo acusaban habían rechazado a la provisión de Dios, que era quien podría librarlos de la esclavitud del pecado. Moisés también es un tipo de Cristo. Buscado para ser asesinado siendo un bebé, Dios le libra de las manos de sus enemigos, así como Cristo también lo fue. Aquel que los guía por el desierto hacia la tierra prometida, el reposo de Dios. Esteban resalta que Moisés, a quien el pueblo decía reverenciar, había anunciado que vendría uno a quien deberían oír. Dice el versículo 37, Esteban hablando, dice: este es el mismo Moisés que dijo a los israelitas: Dios le levantará un profeta como yo entre sus hermanos. Y en la versión Reina Valera dice: a él oirán, a él deben oír. Entonces Esteban le está diciendo a sus acusadores que no es él el que está blasfemando contra Moisés, sino son ellos, porque si ellos creen en Moisés, entonces creerían también en sus palabras, cuando él dijo que vendría uno, se levantaría un profeta como Moisés entre sus hermanos y que a él debían oír. Y no lo hicieron.
Así que no era Esteban, sino ellos quienes menospreciaban a Moisés. Ellos eran los que menospreciaban a Moisés. Versículo 38, en defensa de la ley. En defensa de la ley. Dice el versículo 38, este es el que estaba en la congregación en el desierto junto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y el que recibió palabras de vida para transmitirla a ustedes, a cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que lo repudiaron y en sus corazones desearon regresar a Egipto, diciendo a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos lo que le haya pasado. En aquellos días hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo y se regocijaban en las obras de sus manos. Pero Dios se apartó de ellos y los entregó para que sirvieran al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso fue a mí a quien ofrecieron víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? También llevaron el tabernáculo de Moloc y la estrella del dios de Renfán, las imágenes que hicieron para adorarlas. Yo también los deportaré más allá de Babilonia. Nuevamente, no era Esteban quien tergiversaba la ley, quien hablaba mal de ella. No era Esteban quien había cambiado el propósito por el cual ella fue entregada. Eran ellos, sus acusadores, quienes como sus padres se habían acostumbrado a transgredirla. Y aún así pensaban que vivían bajo su dirección, bajo la dirección de la ley, y que eran especiales solo por el hecho de poseer la ley y leerla y leerla y leerla día tras día. Pero como dice Esteban, que Dios le había dado a través de Moisés palabras de vida, ¿y qué hicieron ellos? La rechazaron. La rechazaron. Por eso es que el apóstol Pablo más adelante dice que no seamos tan solo oidores, y parte de esas palabras del apóstol Pablo es por esta razón. Ellos se la pasaban leyendo, escuchando, pero no eran hacedores de la palabra. No la ejecutaban en verdad. En defensa del templo, última acusación. En defensa del templo, versículo 44. Dice, nuestros padres tuvieron el tabernáculo del testimonio en el desierto, tal como le había ordenado que lo hicieran el que habló a Moisés, conforme al modelo que había visto. A su vez, habiéndolo recibido, nuestros padres lo introdujeron con Josué al tomar posesión de las naciones que Dios arrojó de delante de nuestros padres hasta los días de David. Y David halló gracia delante de Dios y pidió el favor de hallar una morada para el Dios de Jacob. Pero fue Salomón quien le edificó una casa. Sin embargo, el Altísimo no habita en casas hechas por manos de hombres, como dice el profeta. El cielo es mi trono
y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificarán?, dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No fue mi mano la que hizo todas estas cosas? Esto es lo que está contando Esteban, de lo que dice la palabra de Dios en defensa de las acusaciones que tenían en contra de él, que le hablaban mal del templo. Y le recita de memoria todo lo que decía la palabra acerca del templo. Así que noten que el discurso de Esteban comienza y termina con una referencia indirecta y directa respectivamente a la habitación de Dios. ¿Se acuerdan cuando leímos al principio que Esteban comienza a contar que Dios se le había aparecido a Abraham, que Dios estaba con José cuando fue entregado por sus hermanos a los egipcios como esclavo, que Dios estaba con Moisés en diferentes lugares, no necesariamente en el templo? Y ahora sí, directamente, Esteban comienza a hablar de esa acusación que tienen en contra de él acerca del templo. Al hacer esto, Esteban está enfatizando que Dios no está restringido en un lugar en particular, como es evidente en lo que ya hemos contado en la aparición a Abraham en Ur de los Caldeos, o como cuando Dios estaba con José, cuando lo vendieron a Egipto, en la zarza con Moisés, y le dice que se quite el calzado de sus pies. No era un templo quien tenía la presencia de Dios confinada allí solo para ellos. Era ese entendimiento el que blasfemaba en torno al templo. No la enseñanza de Esteban. No era Esteban que hablaba mal del templo, sino ellos. Porque el pensamiento de ellos es que en el templo estaba confinada la presencia de Dios. Y no es así. Es más, la verdadera presencia de Dios, el verdadero templo, el Mesías, Emmanuel, Dios con nosotros, el verdadero templo, ellos lo habían destruido, matado. Así que no era Esteban el que estaba hablando mal del templo, eran ellos. Conclusión del discurso de Esteban. Conclusión del discurso de Esteban. Dice el versículo 51. Ustedes, dice Esteban, ustedes que son tercos e incircuncisos de corazón y de oídos, resisten siempre al Espíritu Santo, como hicieron sus padres, así hacen también ustedes. Si ustedes se quieren quedar con algo del discurso de Esteban, esta es la conclusión. Esta es la conclusión de todo el discurso de Esteban. Todo lo que Esteban ha estado diciendo desde el versículo 1 hasta este momento, hasta el versículo 51, era para que ellos vieran que ellos eran igual que sus padres, a los cuales ellos exaltaban, pero eran igual, que rechazaban la provisión de Dios en todo ese tiempo, rechazando. Dice, versículo 52, ¿a cuál de los profetas no persiguieron sus padres? Ellos mataron a los que antes habían anunciado la venida del justo. Ellos mataron a esos profetas que anunciaban la venida de Jesucristo. Sus padres mataron a los profetas. El cual ahora ustedes se hicieron traidores y asesinos. Hicieron lo mismo que su padre.
Mataron al Mesías, al prometido, al que iba a venir, lo mataron. Se lo está diciendo así, sin filtro, ¿cómo es lo suyo? No, dije, no, que vamos a suavizarle el mensaje. No, ustedes son asesinos, se han convertido en asesinos y mataron al que los profetas habían prometido que iba a venir. Dice el versículo 53 y último: ustedes que recibieron la ley por disposición de ángeles, sin embargo, no la guardaron. No la guardaron. Jesús, nuestro Señor Jesús, también habló en contra de estos judíos que se enorgullecían por lo que hacían y se enorgullecían de los patriarcas. Mateo 23, del 29 al 32. Mateo 23, del 29 al 32 dice: hay de ustedes escribas y fariseos, este es Jesús hablando, hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas, porque edifican los sepulcros de los profetas y adornan los monumentos de los justos. Y dicen: si nosotros hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en derramar la sangre de los profetas. Así que dan testimonio en contra de ustedes mismos, que son hijos de los que asesinaron a los profetas. Dice: llenen pues la medida de la culpa de sus padres. En pocas palabras, ustedes son igual de idénticos a sus padres. Porque luego de eso, ellos iban a matar al enviado de Dios, al prometido desde Génesis, al Salvador. Ellos lo iban a matar. Y Jesús le dice: llenen pues la medida de la culpa de sus padres. Parte de este discurso nos muestra una clara distinción entre el judaísmo y el cristianismo. Si hemos visto, Esteban ha mencionado varios tipos, sombras que se hacían en el Antiguo Testamento. Entre ellas habían fiestas, celebraciones, que eran tipos y sombras también de aquel que iba a venir. Pero aborrecible es que haya quienes digan ser cristianos y vivan en pos de aquello que solo era una sombra, pendientes de una nación que rechaza a Jesús como el Mesías prometido. Muchos que dicen ser cristianos celebran fiestas religiosas judías como si ella no hubiera tenido el propósito de apuntar hacia la obra de nuestro Señor. Aquellos que siguen con esas características judías, así como estos acusadores judíos que estaban aferrados a costumbres, a tradiciones, aferrados a sombras que ya no tenían su propósito, porque ya su propósito se había cumplido en Jesucristo. Hay aquellos que siguen con estas características judías en torno a su vida de fe. A aquellos se les debe decir lo mismo
que Esteban les dijo a estos hombres: ustedes que son tercos e incircuncisos de corazón y de oídos, resisten siempre al Espíritu Santo, como hicieron sus padres, así hacen también ustedes. La ley se cumplió en Cristo. Ya nosotros no seguimos ninguna de esas fiestas, ninguna de esas sombras, porque todo se ha cumplido en Cristo. Pero ustedes ven algunos que ellos son los más judíos son ellos, los más mesiánicos. No pueden decir Jesús, tienen que decir Yeshua. Ellos no pueden decir Jesús, porque ellos son los más judíos. Por otra parte, Esteban, un testigo fiel, responde a sus adversarios recitándole la historia de Israel. Comienza con el patriarca Abraham, sigue con José y los comienzos de la nación de Israel en Egipto, y señala la preparación y misión y enseñanza de Moisés. Dice que la historia de Israel está marcada por la desobediencia. Menciona la desobediencia del pueblo en el desierto, transgrediendo la ley. También menciona la construcción del tabernáculo y del templo, y cita de la profecía de Isaías para mostrar que Dios no puede ser confinado a un templo. Concluye su discurso llamando la atención a la resistencia de Israel a Dios y a su palabra. La pregunta para nosotros es: ¿estamos nosotros preparados para presentar defensa de nuestra fe por medio de las Escrituras? Yo cuando estudiaba, yo dije, la medida que puso Esteban de cómo él, con el conocimiento que tenía de las Escrituras, pudo contestarle y pudo contrarrestar las acusaciones que tenían los judíos en contra de él, y diciendo así, en memoria y detalladamente, todo lo que había acontecido. Me falta. ¿Estamos nosotros preparados para presentar defensa de nuestra fe por medio de las Escrituras? Hermano, eso no va a pasar por revelación. De que, ay, me tienen ahí, me están acusando. Ay, Señor, ayúdame, dime algo. No estudies la Biblia para ver. Estúdiala, entonces el Señor te va a acordar la palabra. Pero tienes que estudiarla. Estudiarla en tu casa, con tu familia. ¿Cómo tus hijos van a tener herramientas cuando le pregunten en la escuela acerca de su fe y por qué creen esto y aquello, si tú como padre no le enseñas la palabra de Dios y no los disciplinas a que estudien la palabra ellos solos también? Porque si tú lo dejas solos, es que van a inventar en la escuela. Van a inventar. Entonces, hermanos, tenemos que ser más serios en el estudio de la palabra para nosotros mismos y para nuestros familiares. Es una responsabilidad grande. Hablando aquí de los hombres, es una responsabilidad grande que tenemos, pero con la ayuda del Señor se puede.
Seamos testigos fieles que manejamos bien la palabra de Dios, escudriñando cada día la palabra de Dios, preparándonos para con valor, cuando tengamos la oportunidad, ser testigos fieles de Jesucristo nuestro Señor. Testigos fieles, que no tememos a lo que vaya a acontecer después. Que en la próxima prédica vamos a ver el resultado de este discurso de Esteban. De decir la palabra con valor y la verdad, sin maquillaje. Oremos. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra, Señor, que expone, Señor, nuestros corazones, pone en evidencia nuestra condición, Señor, nuestra condición de pecado, nuestra condición de imposibilidad. Señor, ayúdanos, Padre, que así como Esteban, Señor, que era guiado por el Espíritu Santo, Señor, que tú nos guíes, Señor, a nosotros, a través de tu Espíritu. Que, Señor, ponga el deseo en nosotros de estudiar tu palabra, de escudriñarla, de querer alimentarnos, porque si no nos morimos. Que tu palabra siempre sea el plato en nuestra mesa. Y que cuando se nos pida sobre nuestra fe, lo que creemos, que podamos dar defensa clara, precisa, de lo que tú has hecho a través de todos los tiempos y del mensaje central, Señor, que está en tu palabra, que es Jesucristo, que Él es el Salvador y que nosotros somos pecadores y que necesitamos de Él y que sin Él no podemos. Ayúdanos, Señor, a estudiar tu palabra, a enseñarla a nuestros hijos, a enseñarla a nuestras esposas, con urgencia, Señor, a nuestros familiares, pero primeramente a nosotros. Y como ya hemos pedido, Señor, danos valor para predicar tu palabra. Y que tu Espíritu Santo, Señor, nos recuerde lo que ya hemos estudiado, lo que ya hemos aprendido de ella, y aplicarla bien, Señor. Que a pesar de las consecuencias, Señor, sigamos predicando tu palabra sin maquillaje. Te damos gracias, Padre, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.